Muy buenos días, estamos a 11 y ya son las 11 pasadito para comenzar nuestra meditación del día de hoy, que está basado en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. No es la intención terminar hoy los 12 versículos, sino dividir esta porción de la escritura en dos meditaciones al menos para poder exprimir el texto. Las bienaventuranzas conocidas por muchos, así las bienaventuranzas que están insertadas en en una serie de enseñanzas que Jesús expresó y que en el Evangelio de Mateo están condensadas en los capítulos 5, 6 y 7. Todo esto forma parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte, o el Sermón de la Montaña, o la predicación en la montaña, las enseñanzas en la montaña. Esto es pues muy prolífico en cuestión de enseñanzas. Es difícil, mis amados hermanos, pensar que Jesús hubiera expresado todas estas enseñanzas en esa ocasión o en un solo día. Pero lo que sí es que Dios quiso que en el Evangelio de Mateo, en esta sección, estuvieran ahí reunidas estas vitales enseñanzas y a las que hoy estamos entrando. Estamos entrando hoy a las enseñanzas de la montaña. Miren, quiero llamar su atención a lo que dice el versículo 1 de 1 y 2 del capítulo 5. Dice, cuando vio la multitud, subió al monte y al sentarse él se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, tome nota de esto, dice que subió al monte y comenzó a enseñarles. Ahora nos vamos a ir hasta el capítulo 7 al final, los versículos 28, 29 y el primer versículo del capítulo 8. Voy a leerlo. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando descendió del monte, lo siguió mucha gente. Nótese pues que aquí está la intención de mencionar que Jesús estuvo en un monte enseñando y no va a ser interrumpido después de los versículos 1 y 2 que son introductorios en el capítulo 4, no va a ser interrumpido Jesús en su enseñanza. Ahora, dicho de otras palabras, de mejor manera sería que estas enseñanzas de Jesús no van a tener interrupción, sino que se van a exponer de corridito aquí en el Evangelio de Mateo hasta casi terminar el capítulo 7, que termina entonces en el 27 toda la enseñanza del monte, y en el capítulo 8 dice cuando descendió del monte. Por eso a todos estos conceptos que están aquí vaciados, estas enseñanzas se les conoce como el Sermón del Monte, aplicados desde que se menciona en el capítulo 5 que subió y luego en el capítulo 8 que descendió.
Dada esta explicación de por qué se le conoce pues como el Señor del Monte, entramos en la primera de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, que son las bienaventuranzas, y que si las analizamos serían 7 bienaventuranzas y finalmente terminaría sí con bienaventuranzas, pero en un sentido distinto de las primeras 7. Podemos decir que las primeras 7 tienen que ver con el carácter de la persona, y la última o las últimas, si nosotros dividimos el, el versículo 10 y el versículo 11 para decir aquí hay 2 bienaventuranzas, bueno, estas 2 últimas sería para los que poseen ese carácter. ¿Qué les sucede? Pues serán perseguidos. Entonces, encontramos que hay una intención aquí al narrar 7 como número perfecto, 7 bienaventuranzas que tienen que ver con el carácter de la persona y que tienen que ver con su inmediata explicación de por qué la bienaventuranza. Ahora, ¿qué significa bienaventuranza? Bueno, esta palabra en el griego ha sido traducida de 2 maneras. Esta es una de ellas, bienaventuranza, y la otra, benditos. En este pasaje, la traducción para bienaventuranza implica que hay algo que se recibe de parte de Dios, desde luego, que lo hace a uno feliz. Y es una situación interna, tiene que ver con lo interno. La felicidad tiene que ver con algo interno, no con lo externo. Lo externo puede motivar o mover nuestras fibras íntimas para experimentar felicidad o infelicidad. Pero al final de cuentas es un asunto interno, ser felices. Por eso uno puede decir que la felicidad está muy mal conocida, muy mal planteada y muy mal buscada, porque la gente busca la felicidad en lo externo, cuando no es allí donde está la felicidad. ¿Cuántos matrimonios se destruyen, familias se desintegran porque uno de los elementos decidió buscar su felicidad fuera? Y bueno, estas cosas es importante de un análisis, mis queridos hermanos y oyentes, de qué es la felicidad. Y aquí vamos a encontrar, si nosotros traducimos bienaventurado como felices, pero muy felices, porque es bien, si separamos la palabra, podría yo decirla de esta manera: bienventurados. ¿Qué es un venturado? Pues alguien que le va bien, que es, pero este es como quien dice bienventurado, pues es doblemente venturado o muy venturado, muy feliz, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Señor? Empezamos con la primera de las bienaventuranzas e imaginándonos el escenario. Esto es muy importante para que nosotros, si es posible, nos transportemos en nuestro pensamiento, imaginándonos que estamos ahí a las faldas de este monte, escuchando a nuestro Señor Jesucristo directamente cuando Él abre su boca y enseña. Entonces Él está allí en un promontorio. Otros evangelios mencionan esta situación también y me gustaría explicarlo para que nosotros podamos tener una idea más precisa de lo que
ahí sucedió. Armando la narración de los demás evangelios junto con este, resulta que Jesús subió al monte, a la parte, entendemos, la más elevada del monte, con sus discípulos. Lo seguía una gran multitud, pero él subió con sus discípulos a una parte elevada del monte. Allá en la parte elevada fue visible para mucha gente también que llegó al sitio donde estaba Jesús. Entonces, una vez que Jesús se da cuenta que la multitud viene hacia él, él empieza a descender del monte. Y en una parte de la ladera encuentra a la multitud, se sienta y empieza a enseñar, y todo allá alrededor poblado de gente, mucha gente. Este lugar geográficamente más o menos ha sido identificado cerca de Capernaum, donde hay una explanada hermosa y un promontorio no muy alto, y donde las condiciones geográficas que se dan allí, digamos topográficas, permiten que la voz se escuche claramente a distancia sin necesidad de gritar. Porque esto es importante. Entonces, nosotros nos podemos imaginar ahí, a lo mejor a unos 15 o 20 metros de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a mí me gustaría imaginarme más cerca, ¿verdad? Pero aun cuando estuviéramos algo lejos, nosotros estaríamos escuchando a nuestro Señor, sus enseñanzas. Y comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu. Es muy importante lo que está diciendo el Señor. No los pobres de dinero, los pobres de bienes materiales. No, los pobres de espíritu. Y dentro de estos pobres de espíritu entran ricos y pobres materiales. Aquí entramos todos. Todo el que se sienta pobre de espíritu, el que se crea, se piense, se ubique como pobre de espíritu, es bienaventurado. Es bienaventurado, es muy feliz. Ahora, esta felicidad es interna, ¿verdad? Volvemos al punto. No es porque va a recibir algo externo y en lo externo estará afincada su felicidad, ¿no? Es interno. Lo externo llega como una motivación solamente. Ahora, ¿por qué es feliz el pobre en espíritu? Porque de él es el reino de los cielos. ¿Qué significa que el reino de los cielos sea de uno? Muy sencillo. Ciudadano. Ciudadano del reino de los cielos. Aquí en México, nosotros los que tenemos la ciudadanía mexicana, podemos decir: México es mi país. Dicho en aquellos tiempos, no se hablaba la palabra país, pero se hablaba la palabra reino. Entonces nosotros podríamos decir: México es mi reino. México es mi reino. ¿Por qué puedo decir que México es mi reino? No porque yo gobierne sobre México, no, porque yo pertenezco al reino de México. ¿Y por qué pertenezco? Bueno, pues es que soy mexicano. Soy mexicano y me alegra pertenecer a este reino. Así el caso del pobre de espíritu. ¿Por qué puede decir que el reino de los cielos es de él? O sea, que puede decir, mi reino son los cielos. Mi reino
es ahí donde mora la justicia, la paz. ¿Por qué puedo decir eso? Porque soy ciudadano de ese reino. Si no soy ciudadano de ese reino, no puedo yo expresarme como que es mi reino. Y eso provoca o debe provocar felicidad. Sé que a algunos mexicanos no les produce felicidad ser ciudadanos mexicanos y quizá ustedes, mis queridos oyentes, hayan también tenido contacto con alguien así que se expresa muy mal de su país y preferiría pertenecer a otro país, no a México. Qué pena, pero qué pena también porque pues está en libertad de abandonar este país y buscar un país que le acomode y que él se sienta pues muy satisfecho de pertenecer a ese reino. Personalmente, no tengo ninguna intención de andar buscando terrenalmente otro reino que no sea mi México. Este es mi país. Amo a mi país. Y con todos los defectos que pueda tener este país, incluidos sus gobernantes, incluidos sus magistrados, incluida su gente, no importa, es mi país, ¿verdad? Porque ni todos los gobernantes, ni todos los magistrados, ni toda su gente puede ser señalada como perniciosa. No, este es un sentido negativo que tenemos que quitar de nuestra mente si así lo tenemos. En el sentido humano, ¿verdad? No en el sentido espiritual. En el sentido espiritual es una realidad. Nuestro México está perdido. Porque el número de gente que tiene un verdadero compromiso con Dios y que vive conforme a sus mandamientos no llega ni al 10%. Eso es cierto. Y estoy hablando de vivirlo, no de tener o pertenecer a una religión. No, en México quiero decirles que el 90% de sus habitantes pertenecemos o nos identificamos con una religión. Pero eso es muy distinto a vivir conforme a los mandamientos de Dios. Con todo eso, México es nuestro país, es nuestro reino. Y algo de gozo, algo de felicidad debería de haber aquí en nosotros, en nuestro interior. Pero hay algo más que México. Y es, ahora lo voy a decir de otra manera, hay algo más que el reino de México y es el reino de los cielos. El reino de los cielos, sí, hacia allá sí, es atractivo querer pertenecer al reino de los cielos. Además de que pertenecemos al reino de México, porque el reino de los cielos es un asunto espiritual que aterriza en práctica, en vida ciudadana en el reino de México. No están en conflicto. No, al menos hasta ahora, no hay un problema en nuestro México de que una persona profese la fe que guste, que quiera. Hay una libertad religiosa expresada en nuestra Constitución, expresada en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, expresada en otros tratados internacionales como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también declarada en el Pacto de San José de los Estados, la Unión de los Estados Americanos. Entonces, bendito sea Dios, que no hay
o no debiera haber conflicto en pertenecer al reino de México y pertenecer al reino de los cielos. Porque el que pertenece al reino de los cielos se comporta en el reino de México como un excelente ciudadano que busca el bien de su país, este México querido. No puede haber alguien, escúchenme bien, que pueda situarse aquí en esta bienaventuranza del versículo 3 que está expresando nuestro Señor Jesucristo. No puede haber alguien que diga yo pertenezco al reino de los cielos y se comporte de una manera atroz, perniciosa en el reino de México. Es incongruente. No, ahí no hay una casa de conceptos entrelazados. No. El que pertenece al reino de los cielos busca el bien del reino de México o el reino de su país donde esté. Busca su bien, busca el bien de la gente que lo rodea, que al fin, cuando hablamos de país, podemos pensar en circundarlo en sus límites territoriales, sí, pero al final de cuentas es gente, no es tierra, es gente, la gente que habita esa tierra. Entonces tenemos que amar, tenemos que expresarnos hacia nuestros conciudadanos de tal modo que podamos nosotros como ciudadanos del reino de los cielos ser benéficos como ciudadanos del reino de México. Pero ¿quiénes pueden pertenecer al reino de los cielos? Solamente los pobres de espíritu en esta bienaventuranza que está muy clara y que luego en el versículo 10 se va a retomar este asunto del reino de los cielos, pero eso lo dejamos para después, para los perseguidos. Bueno, ¿qué significa ser pobre de espíritu? Como para que pueda cubrir ese requisito de que Dios, Jesucristo, que es el Rey espiritual, Él es el Rey del reino de los cielos, Él es el Rey del reino de los cielos. Y Él tiene toda la autoridad para aceptar o rechazar a quien pertenezca al reino de los cielos o quien ingrese a su reino de los cielos. Él decide. Y Él ha dicho que el pobre de espíritu es bienvenido. Está garantizado que su entrada al reino de los cielos es un hecho. Podemos decir de otra manera que la visa para entrar al reino de los cielos es ser pobre de espíritu. Perfectamente sellada, sin irregularidades, auténtica esa visa. Ahí está. Ser pobre de espíritu. Quiero invitarlos a que vayamos a el Salmo 40:17, porque las enseñanzas que Jesús aquí está expresando y que les da este giro importante y una interpretación elevada, están en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo conocía las Escrituras y las va a citar aquí en este espacio. Vayamos pues al Salmo 40:17 y voy a dar lectura al mismo. Dice el texto de esta manera:
Aunque yo sea pobre y necesitado, el Señor pensará en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Oh Dios mío, no te tardes. El pasaje está diciendo, aunque yo sea pobre y necesitado, el Señor pensará en mí. Es difícil que el salmista, que es David, en este caso, no todos los salmos los escribió David, pero este es uno de ellos, se encontrara en una condición de pobreza física, porque él disponía de muchos recursos materiales. Él estaba apuntando hacia otro lado, hacia una pobreza y una necesidad distinta de la material. Y podemos escuchar aquel salmo que dice, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es un pobre de espíritu. Ese es un espíritu necesitado. Y para llegar a ese punto se requiere la humildad, la humillación delante de Dios. Se requiere llegar a conocer la condición en la que se encuentra la persona, especialmente referente al pecado. Cuando se voltea a ver en su estado pecaminoso, dice, pues qué mal estoy, qué pobre estoy, qué necesitado estoy en mi espíritu de ser atendido. Y entonces se abre el camino para una rendición delante de Dios y decirle, atiéndeme, Señor, como dice aquí, piensa en mí, Señor. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Oh, Dios mío, no tardes, te necesito, Señor. Vean ustedes que no se refiere al punto de una carencia material, sino una carencia espiritual. Y por eso la bienaventuranza es pobres de espíritu. Isaías 41:17 va a dar una gran aportación también a este pasaje. Y dice de la siguiente manera. Los pobres y los necesitados buscan agua y no la hay. Su lengua se reseca de sed, pero yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Y luego viene también una analogía de lo que Dios va a hacer para esos pobres y necesitados. Sobre las cumbres áridas abriré ríos y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en lagunas y la tierra reseca en fuentes de agua. Haré crecer en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Pondré en la región árida cipreses, olmos y abetos, para que vean y conozcan, para que juntos reflexionen y entiendan que la mano del Señor ha hecho esto y que el Santo de Israel lo ha creado. El Señor estará hablando de cosas físicas aquí cuando dice sobre los cumbres,
sobre las cumbres áridas abriré ríos. Puede hacerlo, claro, Él creó los cielos y la tierra y lo ha hecho y lo sigue haciendo, esta parte física. Pero aquí tiene que ver otra vez con esa parte espiritual. Ese corazón árido, ese corazón seco, necesita frescura, necesita ríos de agua viva que broten en su ser. Y ahí está el Señor diciendo, yo atenderé, en otras palabras, ese espíritu necesitado. Y esa situación de aridez, de resequedad, de infelicidad que hay, voy a tornarla en fertilidad y en felicidad. Eso haré, dice el Señor. ¿Pero qué requiere? Que la persona reconozca su situación en la que se encuentra y clame a Dios por ello. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces esa persona, una vez que es atendida por el Señor y que en textos subsiguientes vamos a poder saber de qué se trata esa ayuda del Señor al pobre de espíritu, pues el Señor le otorgará su perdón, le retirará todo aquello que le aqueja y que lo hace infeliz y que se llama pecado. El pecado hace infelices a todas las personas. Nuestros yerros, nuestras maldades delante de Dios nos hacen infelices. Aunque algunos ya en su mente trastocada y que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, pues pueden pensar que son felices haciendo lo malo. Pueden pensar eso, pero es una felicidad falsa. No es la felicidad de la que está hablando aquí el Señor. Ellos no pueden ser ciudadanos del reino de los cielos. Entonces es otro tipo de sensación. No es una bienaventuranza. De ninguna manera. Así es que somos llamados a, aun cuando nosotros ya pertenezcamos al reino de los cielos, aún ya estando allí, y también reconociendo que ya no somos pobres de espíritu porque el Señor nos ha llenado. Sí, es cierto, ya no somos pobres en espíritu. El Señor ha cubierto esa necesidad, pero siempre estaremos necesitando de Él. Siempre estaremos requiriendo de su llenura, permanentemente. No podemos decir, oh, ya no te necesito, Señor, ya me has llenado, ya estoy en el reino de los cielos, ya puedo hacer lo que me plazca dentro o fuera de tus caminos. Pues no, no es así. Y el texto siguiente, que es al que vamos a llegar, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Este lloro, este luto, que nosotros podemos así identificarlo como luto, porque es un llanto que pues taladra los oídos como las de las plañideras, porque hay algo que afecta las vidas, que lastima, que hiere. Por eso se llora. El llanto, bueno, también se puede llorar de alegría, pero por lo general el llanto es
o a lo que se refiere aquí el texto, es un llanto que tiene que ver con aquello que nos provoca dolor. Y ligado con el texto anterior, el pecado provoca dolor. El pecado es una plaga que se extiende y que daña a todo lo que está alrededor. Uno de los pecados que tienen una consecuencia tan terrible alrededor, aunque se trate de soslayar su daño, es el adulterio, por ejemplo. Y luego seguido del adulterio, porque a veces, o la mayoría de los divorcios tienen que ver con el adulterio, aunque algunos piensan que es el asunto del dinero el que está en juego. Bueno, no nos vamos a pelear ahorita cuál de los dos tiene más peso para un divorcio, pero el adulterio causa tanto daño en la familia como no tienen idea. Y hace que la gente llore, hace que la persona inocente llore, se enoje también, claro, pero hay llanto de impotencia, de muchas cosas, hay llanto. Hay llanto en los hijos, hay llanto en los padres, en los suegros, hay llanto aún en los amigos, en los conocidos. Hay llanto, hay mucho daño. Ahora, aquí se trata de que reciban consolación quienes lloran así, pero hay algo más todavía y que está ligado con los pobres espiritualmente. Es esa necesidad, así como aquel de ser cubierta su pobreza con riqueza, que sería lo contrario, pues aquí se cubre el llanto con la consolación. Aquí estamos en Isaías. Vamos a leer un pasaje paralelo en Isaías 61, versículos 1 al 3. En la versión 60 dice así: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El Señor Jesús mismo, así como Él es el Rey del reino de los cielos, Él es el que imparte consolación a los que lloran, y que se cumpliría esto en Jesús también. Ya llegaremos a ese pasaje cuando Jesús va a hacer referencia a Isaías 61, 1 al 3, y va a decir: hoy se ha cumplido esta escritura en mí, en él se cumplió la escritura. Entonces Él es el enviado de Dios para consolar a los enlutados, y que antes de este texto allá arriba habla de mucho dolor, porque dice: a predicar buenas nuevas a quienes, a los abatidos, allí hay dolor, a vendar a los quebrantados, ahí hay dolor, y específicamente se refiere a los quebrantados de corazón. Entonces aquí la bienaventuranza, aunque no dice a los que lloran en el corazón,
Se refiere al corazón, se refiere al espíritu, a los que lloran por dentro, no tanto a los que derraman esas lágrimas físicas, sino a los que lloran por dentro, que tienen lágrimas espirituales, esos quebrantados de corazón, esos que también están cautivos y presos. A esos el Señor ha venido a proclamarles buena voluntad de parte del Señor. Viene a consolar a los enlutados, otra vez ahí, llanto, dolor, a ordenar que a los afligidos, otra vez dolor y llanto, los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza. Ese llanto interno que clama a Dios por un cambio radical en su vida. No busca felicidad allá afuera, no busca cambios allá afuera, no busca que México sea un país gobernado por personas perfectas, incorruptibles para poder ser feliz. No, no. Allá en su interior busca una transformación radical que necesita y la busca con llanto, con lloro, con quebranto. Por eso Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vean cómo están ligados aquí en este pasaje la primera y la segunda bienaventuranzas. Pobre de espíritu y a la vez tembloroso, temeroso, lloroso, porque necesita de Dios. Ese llanto, ese clamor por Dios. Quiero de Dios y lloro porque no lo tengo. Lloro. Lloro porque he visto los estragos que el pecado ha hecho en mí, mis propios errores. No el pecado como un ente ajeno a mí, sino yo mismo que he cometido esos pecados. Eso es lo que tenemos que llegar al punto, ¿verdad? Yo he cometido pecado. Y ese pecado me ha causado tanto dolor. Lloro, lamento haber pecado. ¿Se dan cuenta? Ese llanto, ese lamento por haberle fallado a Dios. Pues el que así llega a lamentarse, a llorar, será consolado. Y será consolado no diciéndole el Señor: no te preocupes, hijito, mira, todos pecan, no pasa nada, puedes seguir así por este rumbo. Yo comprendo que tu carne es débil y que has caído en muchas trampas y que tú tenías derecho a experimentar aquí y allá. No te preocupes, hijo. No, no es esa consolación de la que solamente se pasa una sobadita por encima, no, es una consolación profunda, donde Dios va a limpiar hasta donde sea necesario. Y no importa lo que duela, como dice la palabra de Dios, penetra hasta perforar tuétanos y huesos. Allá entrará la palabra de Dios, allí entrará el Señor para quitar aquello que hace llorar y que son mis propias faltas, sus propias faltas, son tus pecados por los que has de derramar llanto y arrepentimiento, como dice la Escritura, esa tristeza que viene de Dios y que produce arrepentimiento.
esa tristeza que es para arrepentimiento, ese llanto que es para arrepentimiento y que es por arrepentimiento. Serán consolados porque entonces experimentarán la limpieza del pecado y el perdón de Dios. Estás perdonado, hijo. Estás perdonado, estás limpio. Ahora comienzas una nueva vida. ¿Dónde? En la bienaventuranza anterior, ¿verdad? Ciudadano del reino de los cielos. Que Dios los bendiga. Solamente estas dos bienaventuranzas son en las que meditamos en el día de hoy y tenemos la puerta para seguir meditando sobre ellas cada domingo. Cada domingo, recuerden que miércoles y viernes tenemos estudio bíblico acerca del encuentro. Y ya estamos en la lección número 9. En la lección 6 de 9. Terminamos la 6 y el próximo miércoles estaremos ya entrando en la lección 7, que se titula Regeneración. Encuentro con la regeneración, y está muy ligada precisamente a estas bienaventuranzas. Piensen en esto. Si todavía no son ciudadanos del reino de los cielos, ¿quieren serlo? ¿Quieren pertenecer al reino de los cielos? ¿Quieren que Jesucristo, que es el Rey del reino de los cielos, reine sobre ustedes? Bueno, reconozcan esa pobreza de espíritu. Reconozcan su necesidad de Dios y lloren por el arrepentimiento de sus pecados. Lloren por tantas faltas delante de Dios, arrepentidos completamente delante de Él. Y serán consolados y entonces ingresarán por la gracia de Dios al reino de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.